En esta ocasión vamos a hacer el unboxing de un pequeño paquete que ha llegado. Voy a empezar a hacer unboxings de los paquetes que yo recibo, y pues para que ustedes también conozcan un poquito más de diferentes marcas, diferentes épocas, y pues de esa manera todos vamos a ir conociendo un poquito más, vamos a ir aprendiendo. Bien, vamos a empezar con este paquetito. ¿Qué es esto? Si no me equivoco, por lo que yo alcanzo a distinguir, son unos caballitos. ¿De qué son? No recuerdo. Muchas veces olvido las cosas que vienen, a veces se me olvida. Pero yo juraría que estos caballitos son de Majoret. Juraría que son de Majoret. Vamos a ver si no me equivoco. No siempre vienen las cosas completas, ya que pues, a veces por el tamaño además llega a tener ¿cómo se llama? Pues me mandan, no sé, los caballitos en esta y el carro que pertenecen en otro paquete. Me ha pasado. Sé que es curioso y no debería ser así, pero me ha pasado. Por el tamaño, luego se distingue que es una escala grande. Este carrito es de Dinky. Era Dinky, estos son ingleses, son de Meccano. Dinky tuvo diferentes, si me equivoco, igual pueden corregirme, diferentes épocas en las que fue Dinky Meccano, Dinky Duplo, Mini Dinky, Horby, me parece que era Hornby, algo así, y pues todas las que fueron en su momento también de productoras de trenes a escala tipo HO. Este también es otro autobús Dinky. La marca Dinky viene manejando escalas un 43 a un 50 aprox. Miren, hermoso Dinky Toys. Lo mismo. Este es Meccano y es inglés. Dinky también llegó a ser fabricado en Francia, me parece que en España, y ¿dónde más? Voy a poner esto para que ustedes no se preocupen. Como les decía, a ver, si no me equivoco, principalmente son ingleses, Francia, algunos fueron en Hong Kong, que me parece que esos no recuerdo si son solo los Mini Dinky, españoles. Tengo la duda, no recuerdo en este momento si también hay uno que otro brasileño. Y no recuerdo si me estaré aventando mucho, pero creo que incluso hay unos que fueron de Portugal. No estoy del todo seguro en ese último, pero sé que al menos los españoles son un poquito más raros de ver que los franceses. Si gustan, miren aquí, el que es el de vidrios al lado del amarillo. Ese es uno de los franceses que más me gusta. Más adelante se los voy a mostrar. Ahorita vamos a seguir con esta pieza que es del Lone Star. Muy poca gente llega a ubicar o conocer Lone Star. A mí se me hacen piezas muy bonitas. Igual, estas son inglesas en su totalidad. Hay unas que fueron hechas con zirconia. Hay unos Lone Star que son más pequeños. Yo creo que más pequeños que los Lesney de Moco, si alguien los llega a conocer, los Lesney de Moco igual son piezas pequeñas. Miren, les voy a mostrar aquí algunas. Yo voy a tener algunas de Lesney, Moco o similares que son de escalas pequeñas, como Ben Bros, o que igual llega a tener, depende mucho de la marca o depende mucho de la era, va a ser el tamaño, ya que pues, un ejemplo, el primer tiraje de Lesney es pequeño, o sea, son escalas, me parece que un 87, incluso unos 100. No recuerdo en dónde puse ese camioncito que está súper pequeño, que es igual de la primera era. Y la segunda era, o la segundo tiraje o etapa, ya fueron un poquito más grandes. Otro Lone Star. A mí me gustan mucho este tipo de piezas de Lone Star. Son piezas que no se ven fácilmente, son algunos de... ¿Cómo se llama? Algunas piezas que incluso no se conocen, no se le da tanta relevancia como piezas de gran importancia, vamos a decir Hot Wheels o incluso Lesney, ¿no? Que incluso a pesar de eso, Lesney tiene una gama
muy grande y aún así no es tampoco tan codiciada ni conocida. Y hay piezas de este tipo que se llegan a perder, que algunas ya se podría decir que se perdieron en el olvido, algunas, otras no tanto. Y pues seguimos. Miren, como les enseñaba, estas son unas piezas Lesney. Pues sus llantitas pequeñas, todo de metal, sin interiores. O sea, son piezas que pues más adelante les digo, voy a mostrar ya a detalle, a ver si pues, podemos aprender un poquito más de todo eso. Voy a tratar de conseguir algunos libros o algo así para yo también conocer más, evitar esto. Esta es una pieza, yo creo la voy a dejar al final porque sí me la habían pedido ya en varias ocasiones. Yo tengo algunas, pero pues yo creo que es momento de que esta ya no me la quede yo. Ya es mucho abuso. Vamos a ver, este es de Corgi. Si no me equivoco, este es de Corgi. Algo importante que hay que rescatar sería que la parte temática, yo creo la parte temática de algunos carros, ya saben, los carros que el Batimóviles, que la Pantera Rosa, cosas por el estilo, ¿no? Y Corgi llegó a rescatar algunas de esas cosas. Es una pieza que se me hace curiosa, se me hace bonita. O sea, está el zorrito. Yo desconozco mucho de esto. Me parece que es así, ¿no? Es Basil Burkhardt, no estoy seguro realmente. Yo no conozco esto, si es un cómic o algo por el estilo, pero parece que sí, ¿no? Es Corgi Comics. Y pues vamos a ver, le digo, vamos a ver dependiendo de todo esto. Lo que es, sé que son un poquito raras. Las llantitas de caucho, los ejes. A mí me encanta como estas llantas, no en todos, pero en algunos Corgi, las llantitas dicen Corgi incluso. Se me hace padrísimo. Pues ya hemos hablado de Lesney, ¿no? Y Lesney tiene diferentes escalas, ya que también tiene los conocidos como Super Kings, los Battle Kings, los King Size, todo lo referente a reyes, que teniendo solo la palabra Kings, hacía alusión al tamaño, hacía alusión a qué tan grandes eran o algo por el estilo. Y más adelante, cuando salieron ya las combinaciones justo como la de Corgi, que era la llantita de caucho, gomita, como le quieran llamar, bueno, el punto es que era, pues sí, plástico, una gomita o similar a lo que es un empaque. Y más adelante sacaron estas piezas que son piezas donde se les puede desmontar incluso la llanta. Este es plástico rígido, a diferencia de Corgi, que es lo demás. Igual aquí no se distingue muy bien, es difícil esto ya incluso enfocarlo, pero dice Lesney las mismas llantitas. Y esto era lo complicado, que tuviera todas las llantas, porque se perdían fácilmente, así como era esto, agarraban, se perdían, terminaban en mal estado algunos. Y un ejemplo, este es de la serie King Size, así como las camas, pero pues, en carritos. Este camioncito en especial, lo que tenía es que venía en dos partes. Y esta parte algunos consideran que es la más complicada, ¿no? Porque era pequeña, se perdía. El ganchito de aquí se llegaba a romper o algo similar. Y ¿qué hacía? Pues ya te quedabas en esta parte y solo te quedabas con este. Y pues ya agarras juntos. Se supone que lo engancha aquí. Y órale. Vámonos. Miren, es casi del tamaño de un poquito menos de lo que es mi brazo. Tampoco estoy enorme, ¿no? Pero está muy bonito. Vamos a hacer un poquito de espacio ahí. ¿Qué nos viene acá? Esta cajita, no la había visto, pero esta cajita es de Lone Star. Las cajas, los catálogos, todo eso son cosas importantes porque nos dejan un precedente de las épocas, de los colores, de muchas cosas, ¿no? ¿Dónde fueron fabricados? Algunos traen los años. Yo tengo cajas de Lone Star. Déjame ver. No recuerdo dónde están.
pero tenía cajas y hasta la fecha yo que sepa, o bueno, yo no he visto ninguna que tenga el año o algo similar. Tal vez... No. Esto tampoco. Vamos a checar más adelante ya con detalle. Ahorita solo es ver más o menos qué es lo que viene. Y no se acuerdan de los caballitos. Los primeros caballitos que vimos son los de Mayoret. Este es el transportador de caballos Mayoret. Una pieza bonita. Es una pieza que... Igual que lo mismo, Mayoret es conocido por hacer piezas pequeñas, escala 1.64 y similares a Hot Wheels. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Mayoret sacó una serie, sacó varias, pero yo solo puedo recordar, o bueno, que yo sepa, la que tuvo un poquito más de relevancia. Igual me equivoco, ¿no? Como todo. Era Super Movers, algo así, Mayoret Super Movers. Y miren esta chulada, está impecable. Ven cómo brilla incluso el verde de aquí arriba, todavía tiene un brillo. Hay una diferencia entre cuando están gastados y no. Y aquí están los caballitos, vean esta parte de aquí. Es un cartoncito impreso. Y eso es complicado de ver también. Entonces aquí van los caballos. Vamos a meterlos a su casita. Nunca he entendido eso, luego porque agarran y si pueden acomodarlos aquí y me los mandan así. Pero pues cada quien, ¿no? Pero sí que yo nada más los recibo y los recibo con mucho gusto. Pues vamos a ver. Tenemos poquito espacio, pero tenemos piezas de bonita calidad. Regresamos otra vez a lo que es Lesney. Al menos aquí en México, no sé en otras partes del mundo, pero yo sé que hay marcas que son muy conocidas. Nacieron de una época oscura, pero que a la fecha siguen siendo piezas muy queridas, o una marca. Yo no creo que solo un modelo. Estoy seguro que una marca en general, que es muy muy apreciada, pues es Volkswagen. Que pues como saben algunos no tuvo la mejor manera de nacer, pero históricamente pues tienen relevancia y todo eso. Entonces, pues miren, al menos en lo que es Volkswagen de Lesney, sí son piezas un poquito complicadas de ver en buen estado. No estoy seguro si yo tengo alguna en buen estado. Me parece que no tengo ninguna al 100. Pero son piezas bonitas. Esta de acá se le levanta ahora sí que la parte para que pueda uno ver el motor. Ahí agarra y no puede enfocar bien, creo. A ver, ahí está. Igual lo mismo, su basecita no tiene interiores, me parece, pero esta ya tiene el vidrio, ¿no? A diferencia de algunas otras que no lo tienen. Y pues un ejemplo, esta pieza también es una pieza muy bonita. Un Rolls Royce que lo mismo, Lesney, ¿no? Y vean el tamaño, o sea, eso es a lo que voy. Los tamaños son incluso un poco más pequeños que los mismos Hot Wheels, que son como la referencia que algunos dan a escala 1.64. Que digo, no es por ser grosero ni nada por el estilo, ¿no? Tienen casting muy bonitos y todo, pero la escala no es la adecuada, ¿no? Un 64 en Hot Wheels no es un 64. ¿Por qué? Porque Hot Wheels saca un tráiler actualmente, no antes tal vez sí. Saca un tráiler de 8 centímetros, vamos a poner, y saca una moto de 7 centímetros y dices, ah caray, los dos son escala 64, pues como que no. Miren está padrísimo esto. Lo mismo, Lone Star. Y ya tenemos una más. Pero ese sí tiene el conductor. Bueno, ahora creo yo estoy basándome mucho en mis creencias como para darles o enseñarles esto. Creo yo que a lo que se conoce como madrinas aquí en México, transportadores de carros, autotransporter o demás,
tienen como muchos seguidores, ¿no? Vamos a llamarlo de esa forma. Que al menos yo en lo personal tengo también mis consentidas entre estas. Esta es de Lesney, está padrísima. Está muy bonita. Lo voy a poner aquí porque esta pues, viene en dos partes. La mayoría viene en dos partes, pero sí hay algunas que vienen sujetas de la parte de la cabina y la parte trasera. Y esas son piezas que cuando se rompen es difícil repararlas incluso, o mucha gente ya no las quiere por lo mismo, ¿no? Porque no tienen el estado original. Uy, creo que le pegué tantito a la pintura, por si no la dañé. Vamos a ver. Órale. Está en muy buen estado. Está... Ah, caray. No recuerdo si las letras negras y eso. No, yo sinceramente no sé mucho en variantes de Lesney. Pero creo que estas letras son de una variante y hay otras variantes. Déjenme ver dónde la tengo. Me parece que es aquí, en esta parte de mi pequeña vitrina. Tengo esta que tiene otro tipo de tampos, no sé si se alcanza a ver. Si no se alcanza a ver, más adelante las ponemos juntas y salimos de la duda. Pero tiene... Está muy bien, ¿eh? O sea, si calificáramos esto del 1 al 10, yo digo que fácilmente estaría como en un 8.5, tal vez 9. A mi gusto, ¿no? Pues hay quien dice, ay no, está en un 5. Ah, pues ya ni modo. Para mí es un 8 y es lo importante. Y regresamos nuevamente a Corgi. Corgi tiene muchas cosas bonitas. Yo creo que es de las piezas o marcas que tienen una variedad muy grande. Y también se le da poco reconocimiento, muy poca gente incluso lo conoce. Pero tuvo un auge muy bueno hace mucho tiempo, antes de que el mercado sea dominado por este Hot Wheels. Órale, miren qué bonita pieza. Qué bonita pieza. No recuerdo, no estoy seguro si este mecanismo hace algo adicional. Lo voy a investigar más adelante. Creo que según yo bajaba o algo así. Porque aquí tiene esto de aquí. Esta parte de aquí para poder sujetar. Ahí está, miren. Entonces, esta pieza, solo esta pieza, es rarísima de ver. ¿Por qué? Porque se pierde muy fácilmente. Así como yo ahorita lo saqué, se pierde. Y ¡pum! ¿Dónde quedó? ¿Quién sabe? Y pues ya los niños de ese entonces se agarraban y, ay, mira, voy a montar mi carrito aquí. No. Y la otra pieza se perdía. Entonces es muy común ver este camioncito justo así, sin la parte de atrás. Pero hoy tenemos la dicha de poder verlo completo. Ya luego les hacemos un más completo. Pero ahora tenemos un problema más grande. No recuerdo cómo se vuelve a enganchar. Creo que nada más se coloca y ya. Ahí está. Ya. Listo. Hizo un pequeño clic y ahí es como va. Bueno. Otro camioncito muy bonito. Y por último, una de mis piezas que a mi gusto es de las que más me gustan, ¿no? O sea, sé que no he hablado mucho de eso, incluso puede haber personas que digan que lo ataco, ¿no? Porque no me he enfocado en eso. Pero a mí me encantó desde la primera vez que la vi en fotos, desde la primera vez que lo conocí hace ya muchos años. Y traté de conseguir una hasta hace ya bastante tiempo. Yo creo más de, no sé, unos 6 años que conseguí la mía, la primera. Tiene poco tiempo que conseguí una segunda, tal vez unos 2 años. Bueno, yo considero poco tiempo, ¿no? Porque me tardé mucho en conseguir la primera. Y esta que llega ahora es la conocida como Mantis Rumblers.
Estas son las motos, las primeras motos que saca Hot Wheels. A mí me gusta mucho. Este está sucio y demás, pero pues vamos a darle amor para que quede bonita. La vamos a limpiar y la vamos a dejar bonita. Ya para concluir, pues esto sería todo lo poquito que pude mostrarles en esta ocasión. Espero que sea de su agrado. Y más adelante voy a poner un pieza por pieza para que ustedes también pues, puedan conocer un poquito más. Voy a hacer secciones referentes a lo que sea Mayoret, lo que sea Corgi, otras marcas, Siku y pues cualquier marca más adelante que podamos tener nosotros en nuestras manos, ya sea para añadir a nuestra colección, para algún cambio o cosas similares. Agradezco mucho su tiempo y pues que tengan buena tarde.